Hoy voy a hablar del dropshipping. Un poco vamos a introducir algunos tips para cómo nos tendríamos que mover en dropshipping, tanto si somos fabricantes o distribuidores, o nosotros queremos crear un modelo de negocio sobre el dropshipping. En primer lugar, me presento. Me llamo Isaac Bosch. Soy el CEO de Com360 y realizo las funciones de consultor de negocios online. Me podéis contactar en cualquiera de estos medios, por Skype, por mail, por Twitter, mensajes directos, que ahora también se lleva bastante. A medida que vayamos teniendo contacto, pues todo lo que os pueda ayudar, me lo vais comentando. En primer lugar me gustaría hablar de lo que es la estrategia. Vamos a hablar de lo que sería el principio, ¿no? Sería el negocio. Debemos entender que una tienda online es un negocio, nunca es una página web, nunca es un elemento tecnológico, siempre lo vamos a entender como un negocio. A ver, la estrategia la vamos a marcar sobre estos ítems, los cuales los más importantes es el autoconocimiento de nosotros mismos, quiénes somos, qué vendemos, qué artículo, cómo se mueve, cómo se va a transportar, qué coste, qué margen tenemos, a quién le vendemos. Es decir, vamos a cliente final, iremos a cliente empresa, que ahora haremos hincapié en las siguientes slides, y cuáles son nuestras limitaciones, que es una cosa muy importante en el concepto dropshipping, del cual podemos jugar en el negocio de una forma o de otra. ¿Cómo vamos a conocer la competencia? ¿En qué son buenos? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué es lo que están haciendo diferente a nosotros? En cualquier modalidad de negocio siempre podemos ser líderes, seguidores o competidores. Si no somos líderes, ser seguidores, ir imitando la competencia o lo que hacen los grandes es una buena estrategia, y una estrategia bastante cómoda, sobre todo en el negocio online. ¿Qué queremos obtener de nuestro negocio y qué necesidades económicas tenemos? Sobre todo en el dropshipping, porque muchas veces lo que queremos es empezar a cubrir, por ejemplo, pues un sueldo o lo que sea. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos va a marcar? Nos va a marcar si somos una pequeña empresa, somos una gran empresa, tenemos franquicias en el mundo físico, somos una cadena, no somos una cadena. Todas estas pequeñas cosas son las que van a marcar o van a articular la estrategia de nuestro proyecto online. ¿Qué vendemos? Vamos a vender solo productos. En el dropshipping se venden productos básicamente, pero también podemos vender servicios. Por ejemplo, aquí al lado tenemos un proveedor de dropshipping, de los más importantes de España, y ellos, por ejemplo, en su catálogo introducen también la venta o la introducción de servicios vinculados. Esto nos puede ayudar mucho. Es decir, el dropshipping también lo podemos enfocar si nosotros somos técnicos o una parte de nuestro negocio se basa en servicio. El dropshipping puede complementar dicho servicio. Es decir, tenemos que ser hábiles en cómo jugamos con aquellas posibilidades y cuál es el core business de nuestro negocio. ¿A quién le vendemos? ¿En el cliente final o a otras empresas el canal B2B? El canal B2B, que lo vamos a especificar, es cuando vendemos de empresa a empresa. La distribución, que es cuando precisamente un fabricante, un distribuidor se plantea si va a hacer dropshipping o no va a hacer dropshipping. Si somos comisionistas, es decir, vamos a vender a través del dropshipping, y cuáles son nuestras limitaciones económicas de precio, que ahí vamos a marcar cómo vamos a negociar con nuestro proveedor. La definición del negocio viene a ser, como hemos indicado, el tema de las necesidades económicas. El caso más típico que nos encontramos cuando alguien quiere desarrollar un modelo basado en dropshipping viene a ser que vamos a pasar por una fase de autoocupación. Es decir, mi objetivo es un sueldo, ¿cómo voy a conseguir este sueldo? Y no tengo capacidad de estocar.
Entonces, en estos momentos aparecen las necesidades de modelo de negocio como el dropshipping. O tengo que necesitar varios sueldos porque necesito a alguien que me mantenga o me actualice el catálogo constantemente, etc. Bueno, ¿y hasta dónde queremos llegar? Es decir, queremos llegar a ser una empresa y en algún momento queremos evolucionar. Esto, por ejemplo, nos puede marcar qué plataforma vamos a elegir y cómo vamos a desarrollar nuestro elemento tecnológico. ¿Qué cosas necesitamos para cualquier negocio, sea dropshipping o no sea dropshipping? Lo más básico, y siempre decimos lo mismo, la logística. Y cuando hablamos de logística y hablamos de dropshipping, hablamos de lo mismo, ¿vale? Es decir, ¿qué voy a transportar? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Y con quién lo voy a transportar? ¿Cómo vamos a hacer los pagos? ¿Los voy a hacer por un banco? ¿Los voy a hacer por una Visa? ¿Los voy a hacer mediante un PayPal? ¿O yo soy una empresa que tengo pagos a 15 días, a recibo, a transferencia? Es importante planificar el tema de los pagos. O, por ejemplo, quiero hacer un sistema de suscripción que voy a hacer pagos mensuales. Tenemos que tener esto en cuenta en el momento que contratamos un sistema de pago. Evidentemente, siempre vamos a recomendar cumplir la Ley de Protección de Datos, la LSI, y la fiscalidad, la contabilidad y la gestión. Recordar siempre que esto es un negocio y tenemos que cumplir unas ciertas obligaciones fiscales, que para ello podemos integrar sistemas de gestión como ERPs o más pequeñitos que sean simplemente de facturación o contabilidad en este momento. La adaptación. No todo lo podemos tratar igual y el dropshipping es muy importante porque todos los dropshipping son iguales. Ahí nosotros en Ecom 360 siempre hemos comentado el concepto del darwinismo online. Es decir, nosotros nos tenemos que ir adaptando según el medio donde nos vayamos a encontrar. Una cosa muy importante, por ejemplo, a nivel de darwinismo, es decir, no es lo mismo que yo le vaya a vender a un cliente final, como a la señora María, a Manolo, a quien sea, que vamos a necesitar un catálogo mucho más gráfico, mucho más dinámico, cómo vamos a interactuar, el botón de compra va a ser más grande, o si queremos vender a una empresa, que vamos a montar catálogos mucho más enfocados a referencia, o vamos a enfocar otros tipos de finalización o de tramitación del pedido. O el dropshipping, ¿vale?, que nos adaptamos porque en este momento no tenemos la capacidad de estocar. Bueno, hay unos conceptos que, por ejemplo, en la feria, este slide lo he puesto porque ayer en la feria me vino varias veces la pregunta y es un tema que me gusta comentar. El B2C, ¿qué es? Es cuando vendemos al cliente final. Es decir, cuando nosotros montamos lo que es una tienda en la calle de toda la vida, lo montamos en online, que le vendemos, pues esto como comentaba, a la señora María, Manolo, quien sea, ¿vale? Después, el B2B. B2B es esto, de vender de empresa a empresa, que es normalmente muchas empresas como nosotras, por ejemplo, Ecom 360 normalmente vende a otra persona que va a ser otra sociedad y él lo va a redistribuir o va a hacer un negocio. Aquí las definiciones en estos conceptos o cómo vamos a articular la tienda se va a definir totalmente por estas dos variables, ¿vale? Pero estos son dos conceptos que van enfocados a quién le vendemos. Y el dropshipping es, y me gusta ir a buscar la etimología de la palabra, ¿vale? En inglés el drop es soltar, es liberarse, es dejar o arrastrar, y shipping es envío. Entonces, el dropshipping no es nada más que una metodología de logística, es una forma de tramitar la logística. Nunca estamos hablando de un modelo de negocio en sí, estamos hablando de cómo vamos a mover nuestra mercancía. El dropshipping, ¿cómo funciona? Normalmente funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos un proveedor que se encarga del mantenimiento del catálogo, de los precios, de los stocks. Nosotros montamos una tienda online como cliente o tienda online. Nosotros hacemos de comerciales, nosotros vendemos, nosotros cobramos. Una vez hecho este punto, vamos a nuestro proveedor de dropshipping y le decimos: hey, tengo este cliente con este pedido, necesito que se lo envíes y te lo pago y se lo envías.
Con esto nos hemos ahorrado seguramente el tendón de Aquiles de muchas sociedades y muchas empresas que nos encontramos. Nosotros cuando estamos muchas veces en un proceso de consultoría, nos encontramos que el cliente está enfocando o está invirtiendo en exceso en un stock o en almacenaje, pudiendo hacer recaer todo este coste y esta complejidad precisamente a un proveedor. En este momento es cuando aparece el dropshipping. El dropshipping hay dos actores. Uno es el proveedor, que el proveedor se debe encargar del tener un buen catálogo, preparar los contenidos, las imágenes, hacer la gestión de los stocks y los precios. Se puede facilitar en diferentes formatos. De hecho, vais a identificar el nivel de profesionalidad y de qué tipo de proveedor de dropshipping estáis hablando cuando le pedís el catálogo en la variedad, en la forma que os vaya a facilitar el catálogo. Asegurar el negocio. Al actor proveedor siempre le decimos que tiene que asegurar el proveedor. Cada vez están apareciendo más actores o más proveedores de dropshipping. Una forma de asegurar este cliente es crear lo que nosotros le hemos llamado amistosamente es un secuestrador de pedido o un facilitador de gestión, que es tú devuélveme tu pedido y yo ya gestiono todo automáticamente. Esto, desde el punto de vista del cliente, es muy cómodo porque no tiene que hacer la gestión, pero también es muy cómodo y muy seguro para el proveedor de dropshipping, ya que en ningún momento se puede ir ese pedido a otro proveedor, a tu competencia de dropshipping. Es decir, pasa muchas veces, y esto es importante por la confianza de los dos actores, que normalmente el que te proporcione el catálogo y te proporcione el servicio siempre vaya a ser fiel a este actor. Desde el punto de vista de dropshipping cliente, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener evidentemente una plataforma de e-commerce, tenemos que tener la capacidad de conectar, importar, recoger todo este catálogo de una forma automatizada, tendremos que tener una capacidad de inversión de marketing, pensar que, yo siempre digo lo mismo, no es nada fácil, y lo comentaremos, vender por internet, así que tendremos que siempre tener una partida de inversión en marketing. Es mejor, nosotros hacemos desarrollos de e-commerce, es muy importante a veces sacrificar tecnología al inicio, invertir en marketing antes de ahogar nuestro proyecto por no invertir en marketing, ¿vale? Una tienda más o menos grande en cierto momento de nuestra evolución no es tan relevante como haber invertido 600 euros más o menos en marketing. Y después el trabajo de la personalización. ¿Por qué hablo del trabajo de la personalización? De verdad que desde COM360 tenemos una gran empatía a lo que es la gestión del catálogo. Es muy complejo y muy tedioso el tema del catálogo. Por eso, seleccionar muy bien a vuestros proveedores de dropshipping, ya que os ahorran un montón de trabajo. Ahí queda nuestro trabajo. Es eso precisamente lo que va a diferenciar que vosotros vendéis más de las 1000 tiendas que van a ver exactamente como vosotros, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de todo el trabajo arduo, de tenerlo automatizado, de solicitar siempre las buenas imágenes y de crear una buena descripción, ¿vale? Sin duplicados. ¿Qué quiero decir con esto? Sin duplicados. Esto, personalizar el catálogo. De verdad, y todos los que estáis aquí y habéis mirado un poco de dropshipping, sabréis que hay varios de perfumes, varios, como los compañeros, del mismo tema. Es decir, hay muchos compitiendo y tienen muchos clientes, pueden tener 1000 tiendas exactamente iguales. ¿Qué nos puede diferenciar? Es decir, Google va a ver el mismo catálogo, ¿cómo diferencia uno a otro? Nuestro consejo siempre va a ser personalizar el catálogo. Es decir, ¿es mucho trabajo? Bueno, es decir, ¿es vender o no vender? ¿Qué normalmente qué pasa? Te viene un cliente
ahí te viene un proveedor y te da 5.000, 10.000 artículos. De verdad, no vais a vender los 5.000 y 10.000 artículos. Seguramente vais a tener un top 100, un top 500, personalizar esos 500 que seguramente os den más rendimiento, que podéis ser más fuertes que la competencia, personalizarlos, redactar vosotros mismos el catálogo, llegar a hacer promociones incluso especiales con estos productos. Y una vez nos centremos, nos empecemos a entrar en pedidos, tengamos sobre todo el registro de esa gente que la vamos a volver a perseguir, le vamos a volver a enviar un email, hey, existimos, que vamos a hacer el famoso remarketing, esa gente nos habrá venido porque nosotros tenemos una parte de este catálogo de 5.000, de 10.000 muy personalizada. Y una vez tengamos esto, seguramente tendremos más capacidad para avanzar, ¿vale? Después otro concepto, segmentar. Todos estos proveedores que se nos pueden venir a la cabeza tienen diferentes gamas, ¿vale? Pueden tener gamas de producto, por ejemplo, de varios productos. Uno puede tener tipo de ropa, tipo de, por ejemplo, voy a ir a moda, chaquetas, tejanos, zapatos, etc. Podemos llegar a segmentar perfectamente nuestro catálogo y hacer multitiendas que nosotros decimos, o sea, segmentaciones del catálogo para acá, dentro de los 8.000 convertir, es mejor convertir 10 tiendas de 500 productos cada una que tener una de 5.000. Podemos llegar a segmentar mejor nuestra oferta y puede ser una opción bastante hábil. Después, otra preocupación a nivel de catálogo es cómo la categorizamos. Seguramente es lo siguiente, después de haber subido, cosa que ya no tenemos que hacer en el dropshipping, cómo lo clasificamos. De verdad, muchas veces no hace falta que nos rompamos mucho la cabeza. Es decir, muchas veces es mejor minimizar niveles de catálogo y darle características a nuestros productos, categorías como colores, tallas, elementos que a veces lo pondríamos en una categoría. Yo siempre utilizo el ejemplo de los vinos, porque nosotros, por ejemplo, si ahora hacéis un ejercicio mental de cómo yo clasificaría vinos, hay una clasificación fácil, que son tintos, blancos o destilados, pero dentro de los vinos pensamos, lo clasifico por denominación de origen, lo clasifico por tipo de uva, lo clasifico por añada, si es crianza, si es reserva. En este momento, cuando entramos en esta espiral de incertidumbre, muchas veces es mejor decir que ese producto es esa cosa y poner un buen filtro lateral en el cual vamos a clasificar perfectamente lo que está buscando ese cliente en este momento. Un buen filtro puede generarnos URLs únicas ya filtradas, que esto a nivel de publicidad es muy importante. Después, cosas curiosas que os invito a hacer. Si un día queréis hacer un catálogo con muy pocos productos, que los podemos llegar a hacer, cosas como eres hombre o mujer, eres divertido, eres no sé qué, te gusta ir la ropa ancha, la ropa estrecha, poder llegar a hacer asistentes, y esto se puede llegar a configurar, ¿vale? Es decir, plantear también el catálogo de otra forma más divertida, que os diferencie un poco de la competencia. Bueno, analizar el negocio, ¿vale? Os avanzo, o siempre decimos nosotros que no es fácil abrir un negocio. Nosotros siempre hablamos entre 1,2 años y 1,8 empezar a recuperar la inversión o empezar a tener números negros. Es muy difícil llegar a tener un sueldo, es decir, unos beneficios netos de 1.500, de 2.000, de 1.200 a base de tener márgenes de 10%, de 20%, de 30%, y no siempre van a ser porque nuestra competencia va a bajar el precio y tenemos que ser competitivos, sobre todo cuando estamos hablando de dropshipping. Así, un consejo rápido a nivel de inversión de marketing. Nosotros desde Com360 diferenciamos por tipo de producto, si es de menos de 15 euros o más de 40, y si nos ganamos más de un 30 o menos de un 10. Os preguntaréis si en medio es prueba y error, hasta ver en qué punto nos es más cómoda o es más favorable esta estrategia, ¿vale? Como he dicho, intervienen muchos conceptos en un negocio online, y precisamente por eso Com360 se convirtió en 360, ¿vale?
porque entendimos en su momento que no todo era la tecnología. Muchas veces entramos si una plataforma u otra, nosotros utilizamos PrestaShop, pero hay un montón que son iguales, de buenas, pero sobre todo es importante cómo lo analicéis y cómo apliquéis esa estrategia a la tecnología. Y sobre todo nunca olvidar la estrategia, el marketing, un buen diseño, un diseño adecuado, porque un buen diseño a veces puede ser, por ejemplo, si montamos un saldo o montamos un outlet, darle aspecto de outlet, y me permitís la palabra de darle un toque cutre, puede ser muy beneficioso porque mentalmente el cliente solamente con la gráfica le vamos a dar a entender que el precio es barato. Si vamos a ofrecer, por ejemplo, calidad o otros tipos de servicios, ya que no podemos jugar dentro de precio, ahí sí que tenemos que poner todo el peso en el diseño. Evidentemente, lo he pasado así por encima, las obligaciones fiscales, que ahí siempre os vamos a recomendar que lo conectéis con un sistema de gestión, un ERP, y la atención al cliente, que es muy importante, la logística, aquí me la salto porque hemos hablado de dropshipping, la atención al cliente, intentar siempre ponerme un número de teléfono. Y si no tenemos esta capacidad de atender al teléfono, hay call centers que a partir de 60 € al mes nos cogen el teléfono. Es decir, por favor, poner número de teléfono, intentar humanizar de la mayor forma posible nuestra tienda online, nuestro e-commerce. Estos son algunos de los proyectos en los cuales hemos participado o participamos, y solo me queda que agradeceros vuestra asistencia. Aquí os recuerdo nuestros contactos. Pues muchas gracias.